Vamos a hablar de economía. ¿Qué sabes tú de economía? ¿Sé yo? Por eso es que No, tú sabes cómo es Antonio Siriaco te ha dejado el terreno a ti. ¿Qué opines tú? No, pues ¿sabes cómo es la economía mía? Necesitamos un corral para el perro. 50 pesos para tal cosa. Ve al supermercado y compra la leche. Hay que comprarle un corral al perro. Tú quieres mejor economista que yo. Bueno, doña Ingrid, aquí están desacreditándola. Señores, vamos a hablar de economía en este momento y hemos logrado, caramba, yo creo que es la primera vez que nos honra, ¿verdad?, con su participación en el rumbo de la tarde, el economista Carlos Cuello. Él dijo que no quería saber ninguno de los dos, no me mandó bueno, él no puede decir eso porque le meto el pie en el parque. Carlos, buenas tardes. Gracias por compartir con nosotros este espacio. No está Carlos. Sí, está ahí, pero tiene su micrófono muteado. Vamos a ver. Tienes que abrir el micrófono. ¿Me escuchan ahora? Ahora sí, Carlos. Claro. Sí, porque si no... Bueno, yo espero... Menos mal que yo no escuché lo que dijo Rudy. Sí. Yo podía esperar otra cosa, ¿no? Bueno, Jorge dijo que te va a meter el pie en el parque. Carlos, las últimas medidas adoptadas por el Banco Central. Me gustaría escuchar tu análisis. Bien, el último reporte del Banco Central, o el más reciente, es el que se refiere al dato de la inflación, que como todos los meses, esta entidad, que es la única en el país que la genera, nos la presenta. Esta vez salió bien temprano. Generalmente sale alrededor del 10, entre 10 y el 15. Y es muy alentador el dato, porque eso refleja que para el mes de agosto, el mes recién pasado, la inflación para nuestro país fue de apenas 0. Una desaceleración que, bueno, el propio Banco Central destaca que es la más baja en los últimos 20 meses. Y si la tomamos acumulada, estamos hablando de que apenas llevamos 5.28 para lo que va del año. La tendencia comienza a desacelerarse. No sabemos todavía si será posible lograr el objetivo meta inflación, que es un 4% para el año, más o menos 1%. Objetivo que el Banco Central ha venido cumpliendo en casi todos los años, desde el 2012, pero que en estas condiciones, como todos sabemos, la situación es muy sui generis. Primero, la recuperación después de la pandemia, y en este año la guerra de Rusia y Corea. Mira, si tomamos la inflación interanual, o sea, de agosto del año pasado a agosto de este año, digamos un año, no calendario, ¿no? Estamos hablando de que la inflación bajó a 8.8. El mes anterior era 9.64. Ahora mismo estamos casi al mismo nivel de la inflación de Estados Unidos, que se caracteriza por inflación bastante baja, no más de entre un 1 y un 2%, ¿no? Y que ha roto los parámetros para este año, comparado con los últimos 40 años, el nivel más alto de inflación. De manera que ese dato es alentador. No sabemos, repito, si vamos a lograr el objetivo meta inflación, pero creo que lograr una inflación de un dígito es un gran logro, sin lugar a duda. ¿Cuánto tú crees que podía, con esa perspectiva, cerrar la inflación? ¿Alrededor de 8%, como se ha dicho, más bajo que los 9.4 que se había previsto inicialmente? Mira, yo respeto mucho al gobernador del Banco Central y no quiero despertar celo como lo hizo el ministro de Economía, que habló de un 8. Lo cierto es que el Banco Central, con su política monetaria, está trabajando, y así lo consigna en el reporte, para lograr su objetivo meta inflación, o que de no lograrlo quede más cerca, digamos, de lo que sería el rango superior, que es 5 o 3, que es 4 como promedio, con un rango de más 1 o menos 1. Y la verdad es que de mantenerse la tendencia actual, podría lograrse, si no ese objetivo, una inflación inferior a un 8%. Claro, si la inflación no es más alta, hay que destacar que obedece a los subsidios que el gobierno ha estado concediendo, porque si se traspasara el precio de los combustibles, se traspasaran todos los costos que se han incrementado, hay que reconocerlo como una entidad, no por culpa del gobierno, sino por la coyuntura económica mundial, la inflación debería estar por encima de un 15%.
Y en América Latina, el Banco Central resaltaba días atrás también que República Dominicana es uno de los países que ha logrado manejar mejor la inflación. No evitarla, es inevitable en la coyuntura actual. ¿Es positivo que se siga aumentando la tasa en la política monetaria? Mira, la política monetaria, todos recordamos que en medio de la pandemia fue una política monetaria expansiva, como debía ser, porque cuando tú tienes una economía que está en una situación en este caso, el cuidado intensivo, digamos, tú tienes que aplicarle tratamiento fuerte para que responda. Entonces, el Banco Central, para evitar el colapso de la economía, lo hizo no solamente el Banco Central, lo hicieron todos los bancos centrales en el mundo, incluyendo los bancos centrales europeos y la Reserva Federal, que es el Banco Central de los Estados Unidos. Porque cuando una economía está en recesión, y tú entramos en recesión, no por culpa nuestra, sino por la situación del coronavirus, el Banco Central siguió una política monetaria expansiva. Inyectó 215.000 millones de pesos a la economía, 5% del Producto Interno Bruto. Es lógico que ese caudal de masa monetaria había que retirarlo. ¿Cuándo? En el 2021 no podías retirarlo, porque cuando tú sales de intensivo no te pueden quitar los medicamentos seguidos. Al contrario, era necesario para estimular la recuperación. Se logró la recuperación, la inflación era el efecto no deseado de esa expansión monetaria. Entonces el Banco Central nuestro comenzó en noviembre, el año pasado, ¿no? Comenzó a subir su tasa de política monetaria, que déjame decir que fue uno de los primeros bancos centrales en el mundo. Sí. Y la medida no es nada nueva, es una medida que lo está haciendo la Reserva Federal ahora. Y la Reserva Federal, incluso que comenzó último que nosotros, lleva 3 incrementos y anunció que en septiembre también va a aumentar 0.75. Todos los bancos centrales en Europa también. En América Latina hay bancos centrales que han aumentado hasta un 20% su tasa de política monetaria. Entonces, esa política es apropiada, es la que manda el librito en este caso. Pero tiene sus efectos por el incremento en las tasas de interés bancario. Mira, todas las medidas de política económica, al igual que los medicamentos, tienen sus efectos no deseados. ¿Cuál es el efecto no deseado de esta política? Pero si incrementa la tasa de interés, se va a incrementar el costo del dinero. Claro. Si incrementa la tasa de interés, tú le vas a quitar a la presión a la inflación, pero le va a quitar también a la economía dinamismo. Y cuando le quita dinamismo a la economía, lo que tú estás rebajando cuando tú aumentas la tasa de interés, lo que tú estás rebajando es el consumo y la inversión. Y esas son las dos variables que te responden por el crecimiento de la economía en gran medida, por el empleo también y por el consumo doméstico. Por eso yo ahora, sin embargo, Carlos, la economía ha seguido creciendo a pesar de esas medidas. Pero que lo que yo le digo a Carlos muchas veces, perdón, y en eso mismo le digo, yo veo que los números de la economía que crece, que si la inflación baja, que si el dólar está bajito, que si tenemos muchas reservas, bien, todo eso se oye bien. Ahora, yo hago la misma pregunta. ¿Qué significado tiene eso en el bolsillo de la gente? Cuando cada persona va al colmado de la esquina, ¿qué les representa eso? En su poder adquisitivo, en su vida cotidiana. Ok, para un agente de a pie, que no es tu caso. No, él anda muy bien montado. Claro que sí. Y ahora es dueño de un aristocrático how. Imagínate. Mira, para una persona que gana un sueldo modesto, si el gobierno no controla la inflación, si el gobierno se desentiende de lo que sucede en la economía, si deja las cosas al laissez-faire, como decimos, sencillamente con los 20,000 pesos que él gana o los 30,000, si la inflación es de un 15, va a comprar menos cosas. O sea, yo creo que la gente dice que no lo ve, que no ve el resultado. Claro que sí, que lo está viendo. ¿Cómo le puede afectar a la salsa de la tasa de interés? Decía que la economía, lo que se busca es desactivar un poco, desacelerar el crecimiento de la economía, pero el efecto no deseado podría ser un incremento en el desempleo, podría ser una baja en la producción. Esos son los efectos no deseados, pero peor sería dejar que la inflación se vaya de borda, ¿no? Porque la inflación, como dicen, es como la pasta de dientes, que después que tú la sacas, no puede, se te hace difícil
echarla hacia atrás. De manera que yo sí creo, aunque la gente entiende que no le beneficia en nada, sí sabe la gente cuando la economía está en recesión, sí sabe la gente cuando la economía está reflejando cifras negativas, cómo le perjudica. Le cuesta reconocer, le cuesta admitir los beneficios que le representa una economía bien manejada. Pero cuando está en condiciones negativas o desfavorables, ahí sí sabe entonces lo que es una economía mal manejada. Señor Cuello, mira, a mí me pasa eso mismo, por ejemplo, eso que pregunta don Rudy. Aquí existe la práctica, por ejemplo, lo hablábamos en el sector de la construcción el otro día, en que el producto final me salió en tanto, mi costo para producir, para yo levantar este edificio fue tanto, pero ya una vez se termina esa obra, yo ajusto según las variables que influyen, amén de que ya yo terminé esa obra. Pasa que aquí somos una economía de libre mercado, en donde cada quien pone un precio a su producto. Pero entonces, ¿qué sucede cuando este tipo de políticas no tienen alcance, por ejemplo, a nivel de los pequeños comercios? ¿Existe algún mecanismo para llevar un control acerca de esas variaciones que deberían impactar en el precio final al consumidor? Mira, con todos sus defectos, la economía del libre mercado tiene más virtudes, como dicen, más virtudes que defectos. Porque gracias a que tenemos una economía de libre mercado, la gente tiene opciones para poder adquirir lo que necesita. Los pequeños siempre van a tener sus limitaciones, pero también tienen sus ventajas. Fíjate que cuando el Banco Central diseñó la política monetaria expansiva, le dio facilidades a las pequeñas y medianas empresas, le dio tasas subsidiadas. Déjeme decirle que de esas tasas que el Banco Central, o sea, las tasas que se han estado modificando como consecuencia de la tasa de política monetaria, que ha mejorado la tasa pasiva, la que le pagan los bancos a la gente, y también, por supuesto, que han elevado la tasa de préstamo, ¿no? Pero de esa tasa monetaria, gran parte fue a las pequeñas y medianas empresas, a tasas subsidiadas que no se están modificando. Esas tasas se están manteniendo porque fueron subsidiadas a 3 y 4 años incluso. Entonces, yo creo que sí, que hay política orientada al pequeño y mediano empresario. Lamentablemente, una recesión económica afecta a todo el mundo, debilita a todo el sector empresarial. Y la recuperación quisiéramos que fuera más rápido, quisiéramos que fuera, digamos que igualitaria, pero eso lamentablemente no es posible. Ahora, que las cifras de la economía indican que se está produciendo una recuperación es innegable. Que algunos sectores salgan perjudicados, no hay lugar a duda. El sector construcción, que fue uno de los sectores líderes en el crecimiento, aún en medio de la pandemia, ¿no? Ahora, en el último reporte del Banco Central, está reflejando una tasa de crecimiento por debajo de un 2%. Y probablemente muchos proyectos van a tener dificultades para ser terminados por las alzas en los costos y por las alzas en los tipos de interés, porque todos sabemos que el sector construcción es uno de los más sensibles a los tipos de interés. Nadie compra una vivienda de contado. La mayoría de las veces esos son activos que se financian, y cuando la tasa de interés sube, aumenta el financiamiento. Pero mucha gente que tenía ya negociados apartamentos se están encontrando con la triste realidad de que los constructores le dicen: mira, los costos se me dispararon, para yo terminarlo necesitamos ajustar estos precios. Entonces eso, como te digo, es parte de lo que es el reordenamiento de una economía que viene de salir de una de las recesiones que más duro le ha golpeado en el presente siglo, y que ha sido global además la recesión. Y en relación a la implementación de la ley 622 sobre tasa cero a los aranceles de aduana, ¿cómo ha contribuido eso con el tema de la economía? Sin lugar a dudas que ha tenido su impacto, al igual que los subsidios. Yo te decía ahorita que sin los subsidios, sin las compensaciones que el gobierno ha tenido que acudir, lamentablemente, porque hay que reconocerlo, con un costo diferido, porque esa compensación y esos subsidios que está dando el gobierno y esas exenciones, cuando el gobierno aplica una tasa cero, está dejando de recibir ingresos. Y encima de que está transfiriendo recursos a la gente, está dejando de recibir ingresos porque no se ha podido hacer una reforma fiscal porque tiene un alto costo político. Y el correlato de esto es, lamentablemente, el incremento del endeudamiento, que tendrá consecuencias en el mediano o largo plazo.
Pero mientras tanto, se está manejando un escenario en medio de un ambiente muy convulso, no solamente para la República Dominicana, hay que destacarlo, para la economía mundial. Carlos, el Banco Central ha dicho que la inflación cede a 5.70% entre enero y agosto, como consecuencia de las medidas que se han tomado. Perdimos el contacto. Sí. No, yo estoy aquí. ¿Qué me puedes decir? Sí, es el acumulado de que hablábamos anteriormente. O sea, la inflación acumulada en lo que va de enero a agosto es 5.70. Pero fíjate que puede apenas 0.21 para el mes de agosto. Si tú coges, no este año, no, los últimos 20 meses que el reporte del Banco Central lo presenta, es el porcentaje más bajo de inflación que hemos tenido para un mes, 0.21. Teníamos la acumulada de 9.64, bajó a 8.8, la interanual, como te decía. Entonces, el objetivo meta inflación, ellos entienden que pueden lograrlo, pero va a depender no solamente de nosotros, es que esto va a depender del contexto de la economía global. Hoy tenemos petróleo a menos de 90. Estaba anoche 84, casi 85. Pero con una, una tendencia a la alza de nuevo, Carlos. Pero con la situación de que ahora Rusia le exporta el gas a Europa, y el hecho de que la OPEP anunció, la OPEP Plus, anunció también que a partir del mes que viene van a recortar 100,000 barriles porque se anticipa una posible recesión de la economía, eso manda señales al alza. Entonces, estamos manejando un escenario muy sensible. Cualquier cambio, cualquier reacción, cualquier noticia de la noche a la mañana cambia por completo el panorama. Y es en ese entorno que hay que destacar los resultados, por no decir los logros, de la economía dominicana en torno a un panorama relativamente estable y sobre todo confiable. Y yo comentaba con Rudy que la confiabilidad de la economía de los dominicanos, porque de eso depende la economía en definitiva, de la confianza de cada uno, de todos y cada uno de nosotros en el manejo de la economía. Eso se está reflejando en el reporte que presentó el Banco Central sobre el sector financiero, el informe del estrés del año pasado. Más del 54% de los depósitos de los bancos son depósitos de la gente. O sea, la gente está confiando en mantener sus ahorros en el país. Yo no sé si ustedes vieron también que los depósitos en dólares se han bajado, se han reducido considerablemente, más de un 20%. ¿Por qué? Porque la apreciación del peso dominicano, que es el otro elemento que está incidiendo en la inflación. Ustedes se imaginan en este escenario con un tipo de cambio al alza, el 60 por 1. Al contrario a lo que ha pasado, que está bajando tanto que ya preocupa a los sectores generadores de divisas y no dejan de afluir dólares a la economía dominicana, porque por eso es que está bajando. Aquí el mercado de tipo de cambio es libre. Entonces, yo creo que la confianza en la economía es el gran secreto, digamos, para estos logros que en materia de resultados se están obteniendo. Desgraciadamente, y yo reconozco la preocupación de que se ha planteado, el problema de la distribución en una economía de mercado es complejo, porque no se trata de salir a repartir, que por cierto hay que reconocer que los programas sociales han sido bastante reforzados, y cuando hablamos de estabilidad social en este país no se podría hablar de ellos sin la atención que se le está dando, en la medida de la posibilidad a los programas sociales. Entonces, cuando hablamos de distribución en la economía, lo que tenemos que hablar es de acceso a los servicios, mejorar la calidad de los servicios, acceso al empleo, estabilidad de precios. De eso es que tenemos que hablar cuando hablamos de cómo llega el crecimiento, cómo llega, digamos, el esplendor de la economía a la gente. ¿Cómo se explica si el dólar ha reducido, la tasa de cambio se ha reducido, que los productos importados sigan subiendo de precio? Y te voy a dar un ejemplo. Los vehículos de motor, por ejemplo. El problema de los vehículos, de los bienes importados, ¿no? En general. Antes habíamos dicho que la inflación no es un problema local, es un problema global. Entonces, nosotros importamos materia prima. Sabemos que todavía
hay un desequilibrio con el problema de los fletes, con el problema de la producción, se rompió la cadena de suministro y todo eso no ha sido corregido todavía. Entonces nosotros no podemos abaratar los precios si los factores de costo aún no se han corregido. No bien terminamos el año 2021, que se incrementaron los costos como consecuencia de la reactivación de la economía y de lanzarse los fletes cuando estalla la guerra de Rusia y Corea, que produce un desabastecimiento de materia prima y además inestabilidad en la economía mundial e incertidumbre sobre todo. El gran enemigo de los precios es la incertidumbre, señores. Cuando hay incertidumbre, los márgenes se amplían. Y hay espacio y la especulación. Exacto. No es tal especulación, simplemente si tú sabes que van a subir los precios, tú te proteges ahora, recuperando no solamente tu costo, sino un porcentaje de ganancia que te permita mantenerte como empresario. El famoso costo de reposición. Claro, es lógico. Que lo aplican en las viviendas, en el sector inmobiliario, aunque hayan terminado la obra hace 6 meses. Sí. Quieren... Siempre el problema es la reposición, porque todo empresario quiere mantenerse en una actividad. Sí, pero tú no me puedes cobrar reposición de un bien que ya tú terminaste y construiste. Tú tienes que aplicarle ese incremento a los proyectos que tú vas a iniciar su construcción. Pero voy a ser de abogado del diablo. El problema es que si tú todos hemos sido empresarios, es que si tú no recuperas ahora, cuando vayas a reponer, con lo que tú recibas vas a reponer menos de lo que tú tenías antes, entonces te vas a descapitalizar. Entonces me descapitalizo. ¿Es realidad? Dice Rudy que entonces tú quieres que él se descapitalice. Que me descapitalice yo que voy a comprar un apartamento. No, Rudy no se capitaliza, Rudy está muy bien fondeado y tú lo sabes, yo. En el aire hay cosas que no se deben decir. No se debe decir porque eso es peligroso. Te voy a invitar a tomar un café con Julián Roa. Bueno, Carlos Cuello, qué bueno haber conversado contigo. Muy didáctica, muy clara las explicaciones que has dado. Espero que la gran audiencia nuestra pues se haya edificado en cuanto a la situación económica en la República Dominicana. ¿Hay esperanza, Carlos? Me parece una conversación en el parque hablando contigo. ¿Hay esperanza, Carlos? ¿Podemos tener esperanza de que mejorará la situación en el país y en el mundo? Yo pienso que sí, que de esta tenemos que salir. Incluso ya llevamos en medio de esto desde febrero. Y en medio de la situación convulsa, la economía ha mantenido su nivel de crecimiento. Cuando un problema tú no lo puedes resolver, tú simplemente, como hemos dicho Rudy y yo muchas veces en nuestro programa, simplemente tú te acostumbras a convivir con él y a buscarle la parte buena a lo malo, porque todo lo malo tiene algo de bueno. Sí. O sea que yo creo que sí, la esperanza es lo último que debemos perder, porque ahí sí que podemos sucumbir. Bueno. Gracias, economista Carlos Cuello, gracias de corazón. Brillante. Nos vemos en el parque. Nos vemos en el parque. Si Dios quiere. Bien. Vamos a la pausa, amigos. Son las 6:28. Regresamos para que la gente nos llame y opine con fuerza.